Me van a permitir que empiece por el final, recordándoles que cuando termine Antonio y sin solución de continuidad, sube Alicia de nuevo para una ronda conjunta de preguntas que se moderará desde el propio auditorio. Solo tienen que levantar la mano y se les acercará el micro. Por favor, no comiencen sin que se les otorgue el turno de palabra ni se les acerque el micrófono. Estamos grabando la sesión con sonido directo desde la mesa de mezclas para una perfecta reproducción a posteriori. También tendría que decirles, o más bien recordarles, porque David Gómez ya lo ha hecho en su presentación, que a la entrada hay un punto de venta. Compren, eso sí, compren las dos obras que esta tarde se presentan, pero si no fuese estrictamente necesario, reserven la firma de los autores para mañana a partir de las 12 en la librería Entre Libros. Será más cómodo para ustedes y para ellos. Bueno, comenzamos. Ya sabe todo el mundo aquí quién es Antonio Pérez Henares. No hay nada más que mirarle a la cara. Y sabe fundamentalmente que es periodista. Yo me voy a saltar todo eso, todo aquello que todos los que te presentan repiten de ti hasta la saciedad y que puede llegar a resultar hasta incluso tedioso el currículum. Con ello quizá capte tu atención, y no tanto por mi originalidad cuanto por la brevedad, que es lo que seguro agradecerán los que tenemos enfrente, porque aunque sea una obviedad, es obligado reconocer que a quien han venido a escuchar es a ti y no a mí. Escritor, periodista y viajero, así se define Antonio Pérez Henares. De lo primero ya hemos dicho que no vamos a hablar, está al alcance de cualquiera que esté medianamente familiarizado con Google. Lo último, no sin su pesar, reconoce que lo está dejando. Esta mañana yo le comentaba que ha de ser que no tiene en cuenta que viene de Tenerife, a donde llegó de Cádiz, procedente de Zaragoza, y esto solo por mencionar el mes de noviembre. Lo que no deja Pérez Henares es de escribir. Su última obra, de la que esta tarde nos hablará, y sin que ustedes siquiera se den cuenta de que está hablando de ella, es Tierra Vieja. Te he oído decir que con esta cierras el ciclo que iniciaste con la tierra de Álvar Fáñez, que presentaste precisamente aquí en Linares un año después de su publicación, en 2015, si no me falla la memoria, en unas jornadas culturales del Partido Popular. Aquel homenaje que hicieras a Minaya, como gustaba de llamar a su hermano de armas Rodrigo Díaz de Vivar, siguió El Rey Pequeño, el de las Navas, que como sabes está muy cerquita de aquí. Y ahora es Tierra Vieja, tu último trabajo, de lo que, con la prudencia que todo escritor pone en no destripar la novela que presenta, de lo que nos vas a hablar. Tierra Vieja, y esto sí puedo decirlo, que no es otra cosa que una evocadora sinfonía de anónimas vidas en juego sobre un áspero tablero histórico, el de la Reconquista. Si a ustedes les suena mejor, cambio lo de Reconquista por la progresiva desocupación árabe de la península. Así nadie se siente ofendido. Que esto ya había comenzado en Covadonga 4 siglos antes. Tierra Vieja es también otra forma de hacer historia, la de los no privilegiados, que también tienen historia y sus propios héroes, como el mismo padre del autor, el Antonio, que 800 años después seguía arando con mula y segando a mano, como desde los tiempos del Bujalaro que habitó el Valentín o el Julián, con la sola diferencia ahora de no tener que mirar a Jadraque temiendo otra invasión moravita. Tierra vieja y buena que pedía a gritos que se la volviera a labrar. Por tanto, lo que este alcarreño, que es lo primero que decir castellano y al que cariñosamente conocemos por Chani, viene a contarnos esta tarde, es una historia de frontera
la de los hombres humildes, la de aquellos no privilegiados, o quizás sí, que con su arraigo, con su arrojo, con su tesón, nos legaron un solar del que hoy disfrutamos, España. Una España que debe volver la vista a su historia sin complejos, hacia Castilla, la Castilla de tantas vidas que echaron raíces por encima o por debajo del Tajo, mimando la tierra que les daba de comer y defendiéndola con su propia vida, y ello hasta que necesariamente vuelvan su vista al sur, pues será solo entonces cuando Castilla ensanche apuntando hacia el sueño de una nación. Castilla siempre mira al sur. Te queda, por tanto, Antonio, mucha historia todavía que contar. Y por si después de Tierra Vieja, en alguna ocasión también te he oído decir, vuelves a transitar de nuevo el siglo XVI, aquel que dejaste con Álvar Núñez, cabeza de vaca, llévate un encargo de aquí, de nuestro pueblo, de Linares. Acuérdate de un paisano nuestro, Cristóbal de Olid, uno de los mejores capitanes que jamás tuvo Cortés. Vecinos y arrimados de este rincón del sur al que llamamos Linares, disfruten todo lo que puedan de este caballero, de este castellano viejo, de este caballero de la historia de España, Antonio Pérez Henares. Bueno, pues te vas a sorprender. Tierra Vieja ya no es mi última novela. Anteanoche acabé la que saldrá publicada la primavera que viene. Y has acertado en algo, vuelvo a América. Y también aparece Oliz antes de que le cortaran la cabeza. Porque fue un magnífico capitán, pero cometió un pequeño error. Enfrentarse con Hernán Cortés no es bueno. Descubro alguna cosa, pero no me importa. Al fin y al cabo esto no va a salir de aquí. Efectivamente, yo tengo 3 sueños. Siempre, en realidad, le doy la vuelta en novela. 3 elementos. A mi querida prehistoria. Yo amo la prehistoria. Yo creo que el paleolítico es la edad de oro de la humanidad. El momento de mayor igualdad de sexos de la historia de la humanidad, aunque no se lo crean. He tenido el privilegio y lo tengo, de ser amigo de Arzuaga, de Carbonell, de Bermúdez, de haber excavado con ellos, de haber estado con ellos. Me dejan tocar por allí alguna cosa, en Atapuerca o en el Valle de los Neandertales, en el Alto Lozoya, donde ha descubierto Enrique Baquedano con Domínguez Rodrigo, con Arzuaga, perdón, lo que puede ser el primer santuario neandertal. O justo antes del COVID, cuando pude estar en Olduvai, Tanzania, la cuna de la humanidad, de donde venimos todos, de donde viene el género Homo, lo otro es sexo, el género es Homo, el Homo habilis, los pequeñitos eran bajitos así, ¿qué tendrían? 1,40, 700 y tal, ya eran cazadores. Y al ser cazadores, por eso les creció el cerebro y por eso ya no andamos por los árboles. Es un hecho científico. Lo digo también en defensa de algo que me encanta. He sido cazador desde niño porque soy un niño de pueblo y porque yo sé que para comer jamón hay que matar al cochino, cosa que en los últimos tiempos la gente empieza a no saber. Esto me preocupa seriamente, porque fundamentalmente la ciencia la lleva Walt Disney y les juro que los lobos no son amigos de los corzos, se lo prometo. E insisto en esto. Para comer jamón, mira que lo hemos intentado de varias veces y a mí me gustaría, pero lo siento mucho, hay que matar al cochino. No queda otra. Las cosas son así. Comemos y es lo que hace la naturaleza. Y yo soy un hombre muy de pueblo, muy de naturaleza. Y bueno, ya les he desvelado que efectivamente mi nueva novela irá por ahí. Y miren, como soy feliz porque esta mañana he tenido una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida como escritor, por la que quiero agradecer, y lo voy a hacer como si estuviera en el siglo XII, al señor alcaide, al concejo,
porque de ahí viene la palabra concejal, de concejo. Esto viene del siglo XI. ¿Queréis que sois nuevos? A los señores de las órdenes militares, no sé si Calatrava, Santiago, Alcántara, Marina, Infantería, no veo uno del aire, pero no había entonces. Y señores del común, gentes del común de villa y tierra, caballeros de sierra, caballeros villanos. No era ningún insulto, era caballero de villa. Alfonso VII dijo claramente, ¿y qué es un caballero? Y lo describió muy claro. Estaban los caballeros nobles, tal, sí. Y los que iban a la guerra con las mernadas concejiles, esos caballeros, es muy sencillo. Caballero es todo aquel que tenga un caballo que sirva para la guerra. Que tenga armas que no sean de fuste, de madera, en plata. Que tuviera una espada de hierro, un escudo, y si un par de lanzas no venían mal. Y que cuando había que ir, fuera. Y esas mernadas concejiles son la esencia de lo que les voy a contar. Lo mismo que la esencia de lo que les quiero contar ahora es la portada. Creo que no se me he saltado al protocolo, espero que no, con esta acepción del alcaide, que por cierto, eran alcaide y juez lo primero que podíamos nombrar y elegir. Pero verás, el alcaide es el que llevaba a la gente a la batalla, no, el juez era el que llevaba a la gente a la batalla, el juez, y el alcaide es el que tenía que estar todo el día enredado con los pleitos entre los vecinos por lo de siempre, por la linde, por el agua, por lo de siempre. Pues eso es lo que tiene que... Y luego, efectivamente, las órdenes militares, que fueron esenciales, pero la clave para mí es la gente de a pie. Verán, en Álvar Fáñez, el Minaya Álvar Fáñez, Minaya significa mi hermano, mi anay, es lo que dice el verso 735 del Cantar de Mio Cid, que solo para reflejar la importancia de Minaya, que no fue un lugarteniente del Cid, sino alguien de importancia histórica tanto o mayor militarmente que don Rodrigo, del que posiblemente fuera o primo hermano o hermanastro. Porque ¿qué es lo que dice él y lo que dice el Cantar? Minaya Álvar Fáñez, el que Zorita mandó. Minaya es mi anay en euskera. No olviden que la lengua castellana tiene mucho que ver con el bárdulo y con las influencias vasconas. Les pongo un ejemplo. Izquierda se dice en todos los países que hablamos latín, como yo, como ustedes, se dice sinistra. Nosotros le llamamos izquierda. ¿Saben cómo se dice en euskera, en vascuence? Ezquerra. Esa fortaleza a veces del castellano tiene que ver posiblemente con lo que fue el lenguaje íbero, que tal vez sea, a lo mejor un día descubrimos la piedra roseta, lo que hablan o lo que hablaban en las montañas vasconas. A lo mejor era íbero. Esas gentes, ese Álvar Fáñez, que como digo, es posible que lo que diga al Cantar sea verdad, porque es lo que dice mi hermano Álvar Fáñez, el que Zorita mandó. ¿Por qué dice eso? Porque hoy Zorita es un pueblo de muy pocos habitantes, pero si van alguna vez verán que un poco a la derecha está la ciudad visigoda de Recópolis, la única ciudad que queda en todo el mundo de nueva planta visigoda, con el Palacio de Recaredo, con la basílica. Con esas piedras los árabes hicieron Madinat al-Zuritán, los Dilinum, y ahí estaba el único puente que cruzaba el Tajo en la parte alta. El otro es el que ahora pasa por Fuentidueña. Entonces Alarilla acabó siendo Zorita de los Calatravos, Fuentidueña, ahora Alarilla, de la Orden de Santiago, y Toledo. Por ningún otro sitio podía pasar un ejército, una algara de caballería ligera, sí. Pero eso no. Para que vean la importancia que un verso tiene. Está diciendo exactamente mi hermano el que Zorita mandó. ¿Por qué? Porque ese era un paso estratégico esencial, porque Álvar Fáñez fue el capitán general de los ejércitos del rey Alfonso VI, el que defendió Toledo y el que aguantó la frontera después de la terrible derrota de Uclés. Porque este libro, Tierra Vieja, donde empieza de alguna manera, donde se crea esa frontera nueva, que va a ser la frontera más terrible y determinante de la historia de España, y puede que de Europa,
es cuando el rey Alfonso VI, el gran rey Alfonso VI, machacado en el Cantar, pero de una inteligencia proverbial, toma Toledo. Primero Álvar tomó Zorita, después Canales, Madrid, van cercándolo y finalmente Toledo se rinde. Cuando Toledo se rinde, un mito cae. Toledo había sido la capital del reino visigodo, pero los mitos eran todavía mayores, donde estaba la mesa del rey Salomón. Toledo es un impacto tal en el mundo musulmán que los musulmanes mandan llamar a los almoravites, a los moravitos, a los almorávides. ¿Qué es la primera? No, porque la primera invasión es la invasión no árabe. No digáis árabe, aquí árabes vinieron 3, bereberes. Los árabes están muy lejos. Lo que invade la península ibérica son unos mandos árabes, muy pocos, y un ejército de bereberes islamizados recientemente y muy salvajes del Atlas. Antes lo decía ya, porque estoy un poquito harto, del cuento árabe. Perdón, ¿es que acaso las ciudades de Córdoba, de Itálica, de Mérita, de César Augusta, de Astúrica, de Lucus, de Tarraco, las fundaron algún bereber? No. ¿Es que acaso el acueducto de Segovia lo fundó un tuareg? ¿O acaso el puente romano de Mérita o los teatros los hicieron la gente que solo tenía arena? ¿O es que acaso los baños y los cultivos no estaban aquí? Señores y señoras, nosotros, ustedes y yo, si somos algo, son 2 cosas. Primero somos íberos, poco de celtas, pero sobre todo somos romanos. A ver si se enteran. Y a ver si ponemos en valor lo que somos y dejamos de decir tonterías. Somos romanos de tal manera que ¿en qué estamos entendiendo ustedes y yo? ¿En qué lengua? En un romance del latín. ¿Saben ustedes por qué las fiestas están marcadas en rojo? Porque así lo hacían los romanos. ¿Saben ustedes que no hubo provincia en todo el imperio más potente y poderosa y que dominara Roma más tiempo que Hispania? ¿Saben ustedes que los grandes emperadores eran de aquí? Un día le preguntaron a mi amigo Santiago Posteguillo que por qué no escribía de españoles. Y le tuvo que contestar, oiga, ¿y usted dónde cree que era Trajano? Claro, o Séneca. Séneca está considerado el mejor gobernante romano hasta que ya Nerón se le fue la olla, pero esos 8 años lo dicen los cronistas romanos. ¿Es que ustedes creen que nos enseñaron a tener baños los tuareg? ¿Había baños? No, termas. Lo que aquí había era una cultura hispano-romana verdaderamente potente. Si alguien civilizó a alguien, es al revés. ¿Por qué? Porque aquí había una gran cultura económica, judicial incluso, hispano-romana. Nosotros fuimos hispano-romanos. Después de la conquista musulmana hubo hispano-musulmanes, que los hubo, convertidos al Islam, y hubo hispano-cristianos. Pero ante todo y sobre todo prevaleció una civilización. Antes de que Tarik pusiera el pie en Tarifa, nosotros llevábamos 9 siglos de romanos, hombre, y ahora parece que somos todos descendientes de un sirio. Sí, ya sé que no estoy hablando de mi novela, me da igual. Pero es que a veces los cuentos me enfadan, porque hay que empezar a hablar de la historia con verdad. También les digo, tuvimos una potra enorme, porque mientras que la península ibérica era la provincia romana más importante de todo el imperio, en el lado occidental, ¿saben cuál era la más importante y avanzada en el lado oriental? Siria. ¿Y de dónde vienen los omeyas? De Siria. El príncipe emigrante, el gran Abderramán I, viene huyendo de la masacre de toda su familia. Y aquí lo que se junta en la maravillosa Córdoba es algo inaudito. El saber que viene de Siria grecorromano
y el saber hispano-romano de aquí. Eso va a dar lugar después, fijaros, a que España se convierta en el gran foco cultural de toda Europa. Nosotros irradiamos hacia Europa, desde la Escuela de Traductores de Toledo, toda la sabiduría que estaba perdida, porque de la zona grecorromana vinieron Aristóteles, Platón, el Dioscórides, y desde aquí vino la cultura romana. Eso es lo que se hace en Toledo, con musulmanes, con hebreos y con cristianos traduciendo los grandes textos. Pongámonos en valor y no nos dejemos contar ni cuentos chinos ni cuentos árabes, poniendo por encima de todo que la aportación extraordinaria que hay y que si hubo una ciudad en el mundo en la que me gustaría mirar por una ventana, pudo ser aquella Córdoba del siglo IX o X, que fue efímera, porque después de aquello y con la implosión del califato y con esa toma de Toledo y vuelvo, es cuando se produce algo terrible. Ya no se van a enfrentar los reinos cristianos con los reinos de taifas, no, van a tener enfrente a dos imperios integristas brutales, terroríficos, uno los almorávides y posteriormente los almohades. Para que se hagan una idea, Al-Qaeda y el Daesh. Lo primero que hicieron los almorávides al llegar aquí es matar o cautivar o mandar al desierto a todos los reyes hispano-musulmanes, al Motamid de Sevilla, a Abdalá de Granada, al Mutawaquil de Badajoz, al que desollaron junto a toda su familia, porque el imperio almorávide entendía que el Islam hispano era la peor, no era la palabra hereje, pero lo mismo, porque claro, era el Vergén de Al-Ándalus, claro. Eso sí, he de decirles que los hispano-musulmanes nunca dejaron el vino, nunca. Hay una égloga al vino del rey de Ciri de Granada que es una auténtica maravilla. ¿Por qué? Porque eran efectivamente civilizados, habían entrado en otra dimensión y esa dimensión fue el gran canto de cisne de los hispano-musulmanes, los reinos de taifas. Sevilla, Toledo, Zaragoza, Badajoz, eso fue arrasado por los almorávides. ¿Por qué? Porque ha caído Toledo. Cae la Marca Media. Para que se hagan una idea, la frontera había quedado establecida en una marca occidental que iría desde Lisboa hasta Puente del Arzobispo, poco antes de Talavera, la marca occidental. La central iba desde lo que es Talavera, todo el Tajo, con la nariz saliente de Lenares hasta Atienza y hasta Medinaceli. Y la oriental subía protegiendo todo el arco fértil del Ebro hasta por encima de Lérida. Si alguna vez me oyen decir Lleida, me echan, porque yo no digo London, no digo London. E intento hablar además en el idioma de Cervantes sin insultarlo de continuo. Y les pido que lo hagan, por favor, porque a veces para un escritor es tan doloroso ver cómo se emplea en castellano por lo políticamente correcto, que ustedes imaginan, si yo tuviera que escribir este libro, cómo hablan, y perdónenme los políticos. ¿Ustedes imaginan un libro escrito con ellos, ellas y ellas? Es duro, ¿eh? Se lo pido, en nombre de Cervantes. Yo los comprendo de verdad y sé que lo hacen bien, pero por favor, hay una cosa que tenemos maravillosa, que es nuestra lengua. Y nuestra lengua explica perfectamente lo que son los plurales. Nunca digan, por ejemplo, barbaridades. Yo puedo entender cuando hay que referirse, señores, señoras, todos, perfecto, pero no lo exacerben, porque estamos haciéndonos un daño a nuestra propia cultura y solo les pongo este ejemplo. Intenten recitar andaluces de Jaén en lenguaje políticamente correcto. Andaluces y andaluzas.
de Jaén, aceituneros y aceituneras, altivos y altivas. Decidme en el alma quién levantó estos olivos y olivas. Y pueden seguir así. Imagínense si yo tengo que escribir esto que ha tenido 700 páginas, así, me da 1400. Pero es que no lo lee nadie de ustedes. Y eso se lo juro. Ni es de izquierda, ni de derecha, ni medio pensionista. Por Dios, por un respeto al Cantar de Mío Cid, a Cervantes, a Miguel Hernández, a Antonio Machado, por Dios, nuestra lengua, no lenguo, nuestra lengua, creo que está por encima de esas cosas. Hecho esa reivindicación, la iba a hacer en Tenerife, la hago hoy y le voy a pedir a los escritores que sistemáticamente la hagamos. Y vuelvo a lo mío. A la frontera. Ahora voy a ser muy breve. Cuando cae esa frontera, hay un problema terrible. Los almorávides contraatacan, destrozan a los ejércitos cristianos primero en Sagrajas y después en una batalla terrible, Uclés, donde todos los condes de Castilla mueren y el infante Sancho, el único heredero de Alfonso VI, también tenía 12 años. A partir de ahí, lo que va a ser la frontera del Tajo se tambalea de una manera terrible. Está a punto de caer Toledo, la defiende Álvar Fáñez. Caen algunos sitios. La incursión de nuevo llega a tomar Oreja, a Alcalá de Henares. O sea, todo eso se está cayendo de nuevo. Pero la frontera aguanta. Aguanta porque aguanta la gente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la gente aguanta la frontera? Porque, miren esta portada. Esta portada es un lujo para mí. Es una portada que me ha hecho lo mismo que la de Cabeza de Vaca Augusto Ferrer Dalmau. Y estos que ven aquí no son un señor ni un labriego. Son el mismo. Pueden ser hermanos y son intercambiables. Es un caballero de sierra y es un labriego. ¿Y por qué están ahí los dos? Porque hubo algo que nos diferencia de todo el mundo feudal europeo. Es que las fronteras fueron repobladas por gentes libres. Miren, todos los que estamos aquí, no creo, a lo mejor me sale uno y me dice que sí, no creo que haya ninguno que sea descendiente de un rey, que sepamos. Ni tampoco de un duque. Si estuviera Almudena Arteaga es duquesa, pero que es íntima amiga nuestra de nuestra asociación, pero no creo. Somos hijos descendientes de las gentes del común, de las gentes de a pie. Somos los descendientes de ellos. Y estos fueron los verdaderos héroes de la frontera, ellos. Esta gente que defendió esas fronteras como estos, con una mano en la estiba del arado y con la otra en la lanza. Y eran el mismo, dependía el día. ¿Por qué estaban en esas fronteras? En esa frontera te podían llegar en una noche. Una algara de caballería ligera, llegar esa noche, arrasar tus cosechas, quemarte la casa, talar los árboles, llevarte tus ganados, violar a tu mujer o llevársela como esclava, si era joven, a tus hijos, destrozarlo todo. No éramos mancos, pagábamos exactamente igual con la misma moneda y si podíamos, no ojo por ojo, 2 ojos por 1. Lo siento, pero intentar contar la historia con modas o entenderla, que es una de las mayores estupideces que se está haciendo, juzgarla con parámetros y valores del presente, es la mayor estupidez y la mayor soberbia que la humanidad ha tenido en su historia, porque nunca se ha hecho. Lo estamos haciendo ahora nosotros, que nos ponemos a juzgar a todos nuestros antepasados, a toda nuestra historia, y cualquier día diremos en un descuido y nos pondremos a juzgar al pintor de Altamira. Sí, no podemos juzgar nosotros con los valores y esquema de valores actuales lo pasado. Dentro de esos esquemas de valores sí, ha habido gente que han sido auténticos canallas, porque los ha habido, y ha habido gente que ha sido buena. Pero no juzguemos con parámetros actuales esa historia. Cuando digo esto de ojo por ojo era lo que había. De la misma manera que la caballería ligera musulmana atacaba, la nuestra atacaba al día siguiente. De la misma manera que arrasábamos con todo. ¿Saben lo primero que se hacía?
cuando se tomaba un pueblo musulmán a acabar con la mezquita, claro, porque Dios era la medida de todas las cosas. Y lo primero que hacían ellos era tirar las campanas. ¿Saben por qué? Porque no podía ser la voz del Dios cristiano sonando en una campaña más alta que la voz del musulmán. ¿Saben que en el mundo de Al-Ándalus estaba permitido el ejercicio, al principio, en la época califal, el ejercicio de la religión cristiana? Sí, pero las campanas no podían ser de metal, tenían que ser de madera, ¿sí? Porque no podía sonar la voz del Dios cristiano más alta que la del muecín. Tenía su lógica, yo lo entiendo. Claro, unos se cargaban la iglesia y los otros la mezquita. ¿Por qué? Porque ahora Dios no tiene esa medida, pero entonces era la medida de todas las cosas. El califa al-Nasir, cuando atacaba subiendo cuando fue a la batalla de las Navas, ¿sabéis lo que había jurado? Que sus caballos abrevarían las fuentes de Roma. No se jugaba, o sea, no era de segunda regional, eran ligas mayores lo que se estaba jugando. Esa gente es la que defiende la frontera. ¿Y por qué van a vivir ahí? ¿Por qué no van a vivir a ese territorio absolutamente peligroso? Ríanse ustedes del Far West, por cierto, el Far West era el nuestro. Los primeros de la caballería, nuestros dragones de cuera. Y los apaches se llamaban Jerónimo no porque fuera un nombre chiricahua, sino porque se lo puso un monje Jerónimo y el jefe Jerónimo, el último de los resistentes, era cristiano y se llamaba Jerónimo porque había sido bautizado. Pero esa frontera, la primera, esta de aquí, ¿por qué van ahí? Porque son libres, porque van a ser hombres libres, porque nuestros antepasados fueron héroes, porque vinieron de los sitios más diversos, porque fueron a colonizar jugándose la vida cada día, porque se la jugaban cada día y muchas veces la perdían. Sí, pero les daban tierras que luego podían pasar a sus hijos y que ya les correspondían en propiedad. Normalmente unas 100 fanegas, lo que podía labrar una yunta en añadas, lo que se ha labrado en Castilla con una yunta de mulas hasta el año 1900, Castilla y aquí, hasta el año 1950-60. O no conocen cuando se labraba con arado, se alzaba primero, se vinaba de vidos después, se sembraba a mano, se escardaba con un escardillo y una horqueta, se segaba a mano y con una hoz y una azocata, se engavillaba con atillos de esparto, se acarreaba la era, se trillaba con trillos de pedernal y se abeldaba. Es que fue anteayer, señores. 1000 años se ha estado. Lo que ha cambiado ha sido la mecanización del campo, pero esos labores están ahí. Pero sigo. Esa gente iba ahí porque tenía tierras, porque en un momento determinado eran alguien, tenían derechos y empezaron a tener dignidad. Derechos y dignidad que se sustanciaban en que en esas iglesias románicas, en esos atrios, esas gentes de los concejos, era un concejo de villa y tierra que podía tener, Atienza tenía 200 pueblos, Medinaceli otros tantos, un poco menos. Tenían ya sus peones y su caballería, esos caballeros de sierra que tenían que ir así, que constituían lo que era la mesnada concejil. Cuando se producía un ataque o se tenía que atacar, el pacto era que iban 2, de cada 3 iban 2, uno se tenía que quedar a defender la tierra, uno de estos 2 se quedaría. Pero además se elegían ya a sus jueces y a sus alcaides. Como les he dicho, el alcaide era el que conducía, el juez era el que conducía la guerra, el alcaide el que mediaba. Esa gente fue la que empezó a tener el principio de la dignidad, el principio de ser algo, de ser alguien, de tener derechos, de tener una tierra que era propia, de no tener que ser el siervo de un señor. Esa es la gente que en realidad fueron nuestros antepasados y lo han sido hasta ayer. Esa es la gente, y por eso me ha encantado decírselo a esos chavales esta mañana, que son los verdaderos héroes de la frontera. Esas son las gentes, porque si vemos la batalla de Alarcos, la batalla de las Navas,
sabemos que estaba el rey Alfonso VIII, sabemos que estaba Pedro II Aragón, sabemos que estaba Sancho VII el Fuerte, tataranieto del Cid, por cierto, aunque la gente no lo sabe. Que estaban los grandes señores, los obispos, estaban los condes, estaba don Diego López de Haro dirigiendo el centro castellano, señor de Vizcaya, estaban los caballeros de las órdenes militares que habían sido destrozados en Alarcos, estaban los frailes calatravos, estaban los de Santiago, los de Alcántara, hasta alguno del Temple. Sí, pero el grueso del ejército no eran ellos. Eran las mesnadas concejiles de Ávila, de Guadalajara, de Segovia, de Medinaceli, de toda la Transierra. Ellos ponían toda la parte fuerte. Esos fueron los que en Alarcos de cada 4 volvió uno. De cada 4 volvió uno. Esos fueron los que vencieron en las Navas y volvieron cargados de botín, tanto que sobraron mulas en Castilla. ¿Sí? Se consiguió. No saben ustedes lo que valía una mula. Eso sí que era llevarse un botín a casa. Pues había tantas que hasta sobraron mulas en Castilla. Esa es la gente que en un momento determinado fue sintiéndose cada vez más cuajada, cada vez más entera, cada vez con mayor nivel de cohesión. Y creo que ahí está el principio de nuestra dignidad como pueblo. Lo he pensado muchas veces. Le he oído muchas veces a mi abuelo Valentín. Yo en este libro he hecho una cosa. Como un homenaje a sus antepasados, le he puesto a esos repobladores de frontera los nombres de mis antepasados, de mi abuelo Valentín, de mi tío abuelo, de las gentes, los motes. Como a veces nos llamamos, cuando nosotros decimos el tal o el tal, no es nada peyorativo, es una manera de indicar y personalizar, identificar con un él o con un la a alguien del que nos sentimos próximos y cercanos. Hay gente que considera que eso es como un poco peyorativo. Jamás. Es algo cercano que define a alguien al que conoces y no se llama Antonio Pérez Henares, sino el Chani. Y tú le puedes llamar Chani porque es tu amigo. Eso tiene que ver con algo que también estamos perdiendo. Esa gente, después de esas Navas, cuando vuelve, ¿saben que no nos puede dar nadie de las naciones en el mundo una lección de democracia? ¿Saben dónde se hicieron las primeras cortes? ¿Saben dónde por primera vez en Europa está representado el pueblo llano? En el Reino de León. Hay unas cortes en León, donde ya va el pueblo llano, donde ya tiene voz. Pero hay algo mucho más importante. Hay algo que yo definiría en una frase que a lo mejor ustedes la recuerdan. A lo mejor ustedes la han dicho. A lo mejor la dice el mañana. Cuando alguien pretende imponerse porque se considera más. Como se podía considerar un conde diciéndole a un caballero, pero tú ¿cómo me puedes responder o replicar a mí que soy el conde de Lara? ¿Cómo pretendéis vos ser más que yo? A lo que le puede perfectamente y le pudo perfectamente responder cualquiera de esos dos con algo tan sencillo y que llevamos todos en el corazón. Más que vos, Señor, no pretendo ser, pero menos que vos tampoco. Y eso, el no ser más que nadie, pero menos que nadie tampoco, ni en dignidad ni en honor, lo tenemos tan impreso que traspasa toda nuestra historia. Desde ahí, por las comunidades, por todo, los comuneros, por todo, porque está el principio de nuestra dignidad, de nos sentirnos iguales y que más que nadie no, pero queridos amigos, menos que nadie, ni ustedes ni yo tampoco. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Alicia. Vamos a pasar a un turno de preguntas. ¿Hay por ahí los micrófonos inalámbricos, Rafa? Ahí arriba. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta,
levanta la mano y vamos pasando el micrófono. Luis, ahí, sí. Vale, Rafa. Sí. Hola, buenas noches. Una pregunta para Alicia. Soy Pepe Fernández de Cabra. ¿Sabe si queda algún familiar de Ana de Soto? ¿Se oye? Sí. Pues mira, efectivamente no me ha dado tiempo a contarlo, pero yo cuando empecé a investigar sobre Ana María escribí un artículo en la revista La Aventura de la Historia, que suelo escribir con cierta asiduidad, y a partir de ese artículo me contacta un familiar de Ana María de Soto, una chica jovencita que estaba estudiando periodismo y casualmente contacta primero a la revista le da mi correo electrónico y a partir de ahí empezamos a establecer una relación porque la familia tradicionalmente y de manera oral había escuchado la historia de su antepasado, pero realmente estaba ávida de conocer cosas y no había llegado a profundizar en la historia como luego yo tuve oportunidad de hacer, ¿no? Y cuando presenté además la novela en Córdoba, porque hicimos un periplo bastante extenso y en Córdoba estuvimos, pues vino esta chica, vino su madre, vino su abuelo, vino su bisabuelo, que era una persona muy anciana y se emocionó. De hecho, me dieron documentación gráfica porque, bueno, no voy a desvelar la historia, ¿no? Pero tenían fotografías de un sobrino nieto de ella y pude, además eran gente muy humilde, era gente que trabajaba en el campo y tuve la oportunidad de conocerles y de hecho la relación sigue en el tiempo y la mantenemos y hemos estado haciendo, se ha creado una cátedra Ana María de Soto en Aguilar de la Frontera junto con la corporación municipal, la alcaldesa, etcétera, que están muy volcados en esto y estamos haciendo muchas actividades con los familiares también implicados y si todo va bien, pues la idea es conseguir también sacar un cómic sobre la historia de Ana María para poder acercar, que a mí me parece algo importantísimo, la historia y el conocimiento de estos personajes al público más joven y adolescente que es muy complicado, si no, llegar a ellos, ¿no? Gracias. Buenas noches. En primer lugar, felicito al Ayuntamiento y a la Biblioteca Municipal porque las jornadas son maravillosas, ¿no? No esperaba este acontecimiento, ¿no? Y por supuesto a los ponentes, ¿no? Que han estado magníficos en sus exposiciones. Caballero, no recuerdo su nombre, ¿no? Porque me ha levantado usted mucho la autoestima como español, ¿sabes? Mira, pues cuando he escuchado el telediario sale un poco frustrado. Y a usted, Alicia, me ha impresionado la trayectoria que un marino de San Fernando ha expuesto, ¿no? A lo joven que es usted, por lo menos me parece, desde aquí, tiene usted una trayectoria magnífica, ¿no? Y ha comentado usted unos pueblos que yo los conozco y que me han encantado, conozco los tres. Aguilar de la Frontera es un pueblo que está muy próximo al mío, yo soy de Estepa, y que la parte alta de la Plaza Ochavalas está muy a gusto ahí, ¿no? Y es un pueblo de frontera, ¿no? Y ese rincón entre Córdoba, Sevilla y Málaga es un rincón donde sale gente muy brava, ¿no? Como esta Ana de Soto. Posiblemente el Pedro Cabello, que es el alma del registro civil, puede alumbrarle un poco más sobre esta figura que, en fin, recorriendo, bebiendo esos vinos de Montilla y después se lleva a San Fernando, probando los calvos jerezanos, aunque ya no estaría a ver Vargas allí, y la escuela de suboficiales, donde se toma una manzanilla maravillosa, ¿no? Pero me imagino que el profesor Carlos, y haciendo esa en Águila,
Pero por favor, la pregunta. Sí. Vamos a hacer la pregunta. Sí, ¿qué pregunta? Hago una pregunta, sencillamente felicitarlo. Bueno, muchísimas gracias. Luis, aquí, por favor. Gracias. Bueno, yo me llamo Rafael. Me gustaría preguntar, bueno, en primer lugar felicitar a la compañera del Ayuntamiento y felicitar, por supuesto, a todos los que han organizado y en fin, para los ponentes. Felicitar también a Alicia por la portada. También hay una portada de Caspar David, que es el monje, ¿no? en la orilla norte, que también hubiera sido, también no hubiera tenido su punto, pero esa muy bonita también. Y respecto, mi pregunta para Antonio era que ha identificado usted ese enemigo físico, visible, que tenía gravísimas consecuencias en todo lo que era la Reconquista, pero extrapolándolo hoy a la actualidad, tenemos grandes frentes, creo que como sociedad, abiertos, y ya que digamos que ha serpenteado alrededor de la temática del libro, sí me gustaría que, si es tan amable, ¿cómo identificaría o qué consejo daría para los jóvenes con los que ha compartido esta mañana ante las dificultades o ante ese enemigo quizás no tan visible pero igual de pernicioso, igual de peligroso para ellos? ¿Qué consejo daría a la juventud de hoy día? Muchísimas gracias. Bueno, yo la verdad es que lo que me ha impactado esta mañana y por lo que agradezco inmensamente el esfuerzo que ha hecho Linares, es algo que en todos los años de Escritores con la Historia, y lo he dicho, y felicito enormemente a vosotros del Ayuntamiento, vosotros lo de esta mañana lo llevo grabado, porque ha sido verdaderamente importante, porque ese es nuestro futuro y porque realmente el transmitir determinados elementos esenciales, vamos a ver, en la historia de España no cabe en un panfleto, ni a favor ni en contra. La historia de España no la podemos contar ni desde la leyenda negra, ni tampoco desde el otro extremo. O sea, ni leyenda rosa ni leyenda negra. O sea, no vamos a volver aquí a la época franquista de por el imperio hacia Dios, para que nos entendamos, que era lo que... Pero tampoco podemos aceptar como bueno, ni mucho menos, que poco menos que somos... debemos de estar dándonos zurriagazos por las calles, por ser españoles, incluso abjurar del propio nombre de nuestra propia nación, España. Porque he de decirles que España no es de... Ahora dicen que no, España es Hispania, es Isfahán, es Hispania. Después, ¿saben cómo se hacía firmar Abderramán? Rex Hispanorum. Esa era la importancia que tenía. El reino visigodo fue un reino ya delimitado con sus normas, con su moneda. Una Hispania musulmana, otra España cristiana. Hay un concepto, efectivamente. ¿Qué es España? El elemento como nación, que ahora se quiere... Claro, lo que es el concepto de nación moderna no existe en el mundo hasta el siglo XIX, el concepto de nación moderna. Pero el sentido de pertenencia que tenemos, el patriotismo real, dejémonos no de historias, es en la sensación de pertenencia que tenemos a algo. ¿Y qué es ese algo? La misma lengua que hablamos, la cultura que compartimos, los cuadros en los que nos sentimos reflejados, las obras literarias donde nos entendemos y donde nos sentimos parte, los paisajes, nuestros propios ríos, nuestras propias costumbres, nuestros cultivos. Eso, ese conjunto de todas esas cosas que van desde un paisaje hasta una catedral, pasando por un acueducto, pasando por un cuadro, sea este de Tiziano, porque cuando dice Tiziano, como Colón, cuando eres imperio, atraes a toda la cultura y a todo, claro, y entonces venían los mejores médicos, los mejores militares, los mejores de todo. ¿Por qué? Porque eras el foco del mundo. Toda esa sensación de pertenencia, esa es la que es esencial que mantengamos como nuestro nexo común, como nuestra historia común, como nuestra lengua común, como nuestro vivir común, nuestros héroes y nuestros canallas. Fijaros lo que os digo. Hay que en un momento determinado, nosotros fuimos la nación que ha transformado el mundo, la que más influencia ha tenido en el mundo. Y se lo digo y se lo demuestro. Hay un día que cambia el mundo.
Es el 12 de octubre de 1492. No ha habido ninguna fecha en la historia de la humanidad que tenga mayor trascendencia en el devenir futuro. Primero, es un descubrimiento, claro. ¿Sabíamos acaso que aquello estaba allí? No, si íbamos buscando otra cosa, íbamos buscando las especias. ¿Sabían ellos que nosotros existíamos? No, por tanto fue efectivamente un descubrimiento. Y una conquista, claro. Y luego encontramos un mar al otro lado. Y después cruzamos ese océano y le dimos la vuelta al mundo. Cada barco que llegaba a Sevilla cambiaba la noción que el mundo tenía de sí mismo. ¿Se pueden cualquiera de ustedes imaginar el mundo sin América y sin todo aquello? Es imposible. Llegamos a la Luna. Bueno, mi abuelo pensaba que era una cosa que habían hecho los americanos y tal. Pero llegamos a la Luna. ¿Qué ha importado que llegáramos a la Luna? ¿Qué ha importado que llegáramos a América? Les digo, ¿qué comerían ustedes si no hubiéramos ido a América? Ni tortilla de patatas, ni tomate, ni pimiento, ni maíz. No, cambió el mundo totalmente, pero sobre todo el propio concepto que teníamos nosotros. Eso lo tenemos que poner en valor y a la gesta y a la gente, pero asumiendo al mismo tiempo lo grande. Tuvimos una reina capaz de decir que los indios no podían ser esclavos y hubo canallas que los esclavizaban de continuo, que la primera bronca se la llevó Colón de Isabel. Podemos poner en valor cosas tan increíbles que hemos sido el primer país que ha hecho el mestizaje, que el 94% de Honduras, 87% de Guatemala son descendientes de indios o de mestizos. ¿Cuántos en Estados Unidos? El 1%. ¿Quiénes somos los genocidas? Los 4 indios que quedan en Estados Unidos eran los que estaban en lo que fue el Imperio Hispánico. ¿Por qué? Nosotros nos mezclamos. Ellos consideraban, Sheridan, que el mejor indio era el indio muerto. Eso, los matrimonios mixtos. España aceptó, no, propició los matrimonios mixtos. Ojeda, fíjense, Alonso de Ojeda, el gran capitán Ojeda, estaba casado con Isabel, una venezolana que por lo visto era un pibón. Sí, la trajo a la corte de España y después. Ponce de León, el tío más noble que fue como Ojeda en el segundo viaje. Era un Ponce de León. Había llevado en la entrada de Granada la brida del rey católico. Casado con una taína, Leonor, 4 hijos. La reina Isabel dice, hay que casarse con ellos y con ellas. Cuando nosotros, con toda la legalización absoluta, en 1514, por ley, las familias son mixtas, en los matrimonios totalmente legales y los herederos, legítimos herederos de todo. Cuando se fundamos Los Ángeles, con 44 familias, solo 2 eran españoles y españolas. Solo 2. El resto eran la mezcla enorme que ha sido siempre en nuestra cultura. Había indios con negros, negros con españoles, españoles con indias. Había hasta lo que era lo famoso, negros con... había una cosa que le llamaban la raza loba, que era hijo de un indio y un negro, o de viceversa. Por lo visto eran muy bravíos y se les llamó, aparecen en los cuadros, las lobas o los lobos. Sí, en el Museo de América. Eso en Los Ángeles, de 44, 2 eran... ¿Saben cuándo se aceptó el matrimonio interracial en Estados Unidos? 1967. 500 años después de nosotros. ¿Y quiénes somos los genocidas? ¿Y quiénes somos los racistas? Nosotros. Hay que poner en valor eso, pero al mismo tiempo que digamos que Hernán Cortés es el fundador real de México y que acaba con un imperio atroz, hay que decir también que yo me enorgullezco de Fray Bartolomé de las Casas y del padre Montesinos y de la gente que denunciaba las atrocidades. Eso también es un elemento esencial de España, porque hemos sido capaces. ¿Saben ustedes que el fundador de Guadalajara, mi paisano, Beltrán Nuño de Guzmán, acabó preso, encadenado y muriendo en la cárcel precisamente por errar indios? Errar no era sino ponerles el hierro de esclavos. Eso también
tenemos que contarlo y enorgullecernos, pero mirarlo todo desde no de nuestra visión sectaria, así cerrada, de nuestras modas de ahora, sino pensando en esa gente y en aquel tiempo, en el tiempo de América o en el tiempo de lo que pudo ser la Hispania romana o el que pudo ser la España visigoda, la España musulmana. Cada cosa tiene que ser juzgada de acuerdo con el tiempo. Y dentro de eso, como siempre y en todas las épocas, hay miserables, canallas, buenos y gente absolutamente valerosa. Juzguemos a la gente por la persona, por los valores, que ahora efectivamente, qué duda cabe, que me parece que la evolución que hemos tenido como sociedad, como civilización y como cultura es superior, pero enorgullezcámonos de ella, porque esa viene de ahí, no de otro sitio. Yo estoy muy contento, y lo voy a decir con toda claridad, que en las Navas de Tolosa ganaran los cristianos, porque no quisiera verlas a ustedes con velo. Bueno, si no lo quieren llevar, quiero decir, la moda es una moda, te quiero decir, obligadas a, seamos... Sí, buenas tardes y darle la enhorabuena a los dos. Solo quería hacer una pregunta, don Antonio. Le he seguido no solo en esta conferencia, sino en muchas más. Y respecto a la batalla de la Nava de Tolosa, nunca da usted una cifra exacta de los combatientes. Bueno, ningún autor se pone... Es un imposible. Eso es. Pero están haciendo una cosa muy importante, ¿eh? En estos momentos tengo información precisa y muy buena que se está procediendo científicamente. Vamos a ver, donde fue la batalla es ahora un pinar, eso se repobló, pero más o menos sabemos dónde fue, incluso dónde estuvo el hospital de sangre, donde, digamos, fueron... Miren, la batalla, tirando por lo alto, en el campamento de la Mesa del Rey cabrían unos 20.000. Hablo del ejército cristiano. No olviden que los francos, los cruzados francos, se retiraron. Otra grandeza de aquel día. Los francos se retiran porque los cristianos españoles no entran a la matanza y se niegan, por ejemplo, en Toledo, a que asalten la judería. Y los caballeros castellanos y aragoneses se arman y les impiden a los francos asaltar la judería de Toledo. Dicen, esta noche aquí no vais a matar hebreos. Después de eso, los cruzados a sangre y fuego matan a toda la guarnición y a toda la gente del Malagón. Pero cuando se toma Calatrava la Vieja, pretenden el adalid andalusí, decide pedir el amán. El amán era una cosa que teníamos después de tantos años de combate, pero al mismo tiempo de coexistencia, que era, si tú dices que no puedes aguantar más, puedes salir de aquí. Según el pacto que fuera, se podía salir incluso con lo que podías llevar a espaldas y con tus armas, que es como salen de Calatrava. Los francos querían asesinarlos. Y los reyes, en ese momento no había llegado Sancho VII, dice, no, les dejaron que se fueran. El califa al-Nasir mandó asesinar al adalid de Calatrava, después cuando llegó. Pero por ahí se retira Francia. Esto no es. Nosotros hemos venido aquí como cruzados a exterminar a todos los infieles. No, los que llegan ya son prácticamente, menos el obispo de Narbona, serían unos 20.000 en las mesas. Pero se ha descubierto ahora que puede que hubiera otros dos campamentos, tirando muy por lo alto, pero muy por lo alto. Calculen por un lado 30 y por el otro lado 60, tirando por lo altísimo. Y eso era una barbaridad de gente. Los muertos en las navas, como en las batallas, en la propia batalla son los menos. Batallas se rompen los haces y hay una mortandad. La mortandad de las navas se produce en lo que se produce siempre, el alcance, que es cuando un ejército
se desparrama, se da por vencido y huye. Y lo que es el camino desde Las Navas a Vilches fue una matanza tan fuerte porque el rey Alfonso VIII dio esta orden: no se cogen prisioneros. Los andalusíes, los hispano-musulmanes sí, pero todos los africanos matarlos. ¿Por qué? Porque si no iban a volver al año siguiente. Y por eso el alcance hasta Vilches es atroz. Hay una mortandad terrible que va desde Las Navas hasta Vilches, que se va a tomar al día siguiente y que es la ventana ya al Al-Ándalus. Porque Las Navas es el principio del fin de Al-Ándalus. Lo que pasa es que el rey Alfonso muere a los 2 años, Pedro II al año siguiente el Muret, y ¿saben por qué además no se puede seguir? Por algo que no viene en los anales históricos, pero que es de la gente de a pie. Porque hubo un hambre terrorífica en toda Castilla y Aragón, porque hubo una sequía espantosa, porque en el año 13 no se coge ni un grano, y lo poco que se coge hay que guardarlo en los pósitos para poder sembrar al siguiente, y al año siguiente vuelve a pasar lo mismo, y se moría la gente de hambre, y no estaba para guerras. Y va a tener que ser el nieto de uno, el nieto de el bueno de Alfonso VIII, porque su hijo, el príncipe Fernando, había muerto el año antes de Las Navas, con 20 años. Y a Pedro II había tenido un hijo, pero era muy niño. ¿Saben quién era el hijo? Jaime I, el Conquistador. Iban a ser el hijo de uno y el nieto del otro quien rematen la faena y acaben con lo que es todo el gran cogollo de Al-Ándalus y terminen de alguna manera con el Imperio almohade, pactando con un tipo fabuloso de Arjona, un tal Alamar, que había venido, la familia Alamar era árabe posiblemente, había estado en Zaragoza, había venido aquí, inteligentísimo, un hispano-musulmán listo, como un bravo en la guerra, que iba a pactar con Fernando III, y dice, vamos a ver, yo te doy Jaén, yo me quedo con Granada, te pago mucho, porque a Castilla lo que le faltaba es oro, y eso venía de África. El reino nazarí, fue el fundador del reino nazarí, es un tipo de Arjona, Alamar, el rojo. Y yo, como hispano, como español, me enorgullezco también de Alamar, ¿cómo no? Porque fue inteligencia, bravura, espíritu. Oye, ahí está la Alhambra. ¿O qué pasa? ¿Que nos vamos ahora a avergonzar de la Alhambra de Granada? No somos idiotas, hombre. Nuestro pasado es maravilloso. Pero si es que tenemos una nación que está en las hemos puesto una tienda de campaña en las autopistas del mundo. Pues pasa todo el mundo por aquí, claro. Hasta neandertales y cromañones, fenicios, griegos, romanos. Nos invadió todo el mundo, hasta que en 1492 dijimos, ¿nos habéis invadido todos? Os vais a enterar. Yo, contando así poco la historia de España, para ello la contaría. Nos invadió todo el mundo hasta el siglo XV-XVI y un día dijimos, ah, sí, pues ahora veréis lo que somos capaces estos pequeñajos. Y invadimos al mundo. Bueno, llegamos a Filipinas. ¿La última? Sí, la última, pero por favor... Pero por favor, para Alicia Ballina, si es posible, que no sea para Antonio Pérez Henares. Hola, muy buenas. Les felicito por la organización y a ustedes. Yo quiero hacer una reflexión sobre lo que esta mañana parece que les ha seducido mucho, porque han tenido aquí con escolares y estudiantes. Yo creo que es una reflexión sobre la lectura. Hoy día vivimos en una sociedad que vamos a los 140 caracteres, vamos muy corriendo, no creo que muchos de esos jóvenes acaben leyendo, siquiera periódicos, para lo que me dedico, por ejemplo, yo, que soy periodista también. Pero les quería comentar eso, si la novela histórica de alguna manera viene también como un refugio para que tal, yo creo que más allá de los bestsellers, la novela histórica tiene un auge ahora, yo por lo menos lo percibo así. No sé si es una forma de escaparnos de esa forma liviana de entender la vida que tienen las redes sociales, reflexionando sobre el pasado. Es un poco una reflexión que les pido a ustedes. Sí. Creo que no se oye. Ahora, gracias.
pues precisamente lo hablábamos, ¿no? Y venimos de Tenerife y estábamos reflexionando y reflexionamos allí sobre el buen momento y la buena salud de la que goza la novela histórica, ¿no? Un 28%, creo recordar, de las ventas de novela en este país es novela histórica. Es verdad que cuesta mucho y es verdad que el género, muchas veces pensamos que la novela histórica es tediosa, es aburrida, cuesta acercarse al público adolescente, al público joven, ¿no? Pero yo creo que es un marco absolutamente único, porque la novela histórica abarca muchísimas cosas, como os decía antes en la presentación. En una novela histórica podemos hablar y podemos introducir elementos de novela negra, podemos introducir aventuras, podemos introducir amor y romanticismo, ¿no? Y yo creo que es verdad que nos cuesta, pero no solo en la novela histórica, en general, ¿no? La cultura audiovisual es tremendamente poderosa, ¿no? La imagen ahora, bueno, de hace unos años atrás lo abarca todo, ¿no? Y quizá, bueno, pues fuera interesante poner todas estas novelas y trasladarlas a la gran pantalla, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, en el caso de Hija del Mar es muy complicado, ¿no? Pues es enormemente costoso hacer en el cine o en la gran pantalla batallas navales, todo lo que supone eso es muy complicado y necesitas tener un soporte económico detrás muy potente, ¿no? Y luego lo que hablábamos antes, ¿qué manera tenemos de acercar la lectura y en este caso el género de la novela histórica a los más jóvenes? Yo me dedico también a hacer guiones de cómic y a tratar de, con estas historias y a través de la ilustración y de las imágenes, pues que no sea tan, a lo mejor, pues eso, no cansar demasiado, ¿no? Y con un golpe de vista y con textos más cortos, más directos, poder atraer a este público más joven. Nosotros hemos trabajado, yo he trabajado con la editorial Cascaborra, que sí que os invito a que la conozcáis, y hemos hecho, pues, por ejemplo, la historia de Isaac Peral, hemos contado el invento, ¿no?, del submarino, y hemos contado la historia de, por supuesto, Catalina de Erauso, hemos hablado de, ahora va a salir el de la propia Isabel Barreto, ¿no? O sea, yo creo que es una manera también interesante de acercar al público más joven, pero es verdad que nos cuesta, y yo creo que la educación también empieza en las familias, empieza en casa, empieza en que en casa se coja el hábito de la lectura, que es importantísimo. O sea, ver a tus padres, o sea, mi padre y mi madre son grandes lectores, ¿no? Entonces yo verlos a ellos leyendo y a lo mejor no tirados en el sofá, pues me ayudó también mucho. Y yo creo que la responsabilidad, yo no tengo hijos, pero la responsabilidad de los padres y también de nosotros, yo como desde mi profesión también tenemos ese grano de arena importantísimo que aportar, ¿no? España sí tiene quien la cuente en palabras. Creo que hay grandes escritores, los ha habido siempre. El problema que tenemos es que no hay quien la cuente en imágenes. Miren, los americanos han hecho un género maravilloso y extraordinario. La imagen es anglosajona. Los piratas son los buenos. O sea, los peores asesinos del mundo son los buenos del cine. Pero fíjense, ellos han hecho todo un género que es espectacular. Yo estoy enamorado. El Far West. ¿Saben qué es todas las películas del Far West lo que cuentan? Una cosa tan simple como esta. Cómo bajaron los caballos y las vacas de donde los habíamos subido nosotros. Y eso es el Far West. Nosotros, que paramos a los rusos en Nurka. Fíjense dónde llegaba nuestro imperio. Que combatimos los primeros a las peores tribus y más salvajes de Norteamérica. Cuerno Verde, el testuz de Cuerno Verde está en el Museo Vaticano. Fue derrotado por el coronel Nanza, precisamente defendiendo a las tribus apaches contra la nación comanche. Todo el continente, todas las selvas, todo el mar, cruzarlo, hemos sido incapaces de hacer una película. Y ellos han hecho un género maravilloso porque saben cómo bajar las vacas y los caballos de donde nosotros los habíamos llevado. Y yo honradamente espero que un día haga alguien una película
Y aunque no seamos Gary Cooper, por lo menos no ser el malo. Porque normalmente, y lo que me da una pena enorme, es que si hacemos una película de nosotros mismos, no que les quepa la menor duda que el malo es el español. Vamos a hacer entrega a Chani y Alicia de un recuerdo, ¿veis?, de su paso por Linares, y quién mejor que nuestro alcalde y nuestra concejala. Es una reproducción de León de Cástulo, de la Puerta Norte de Cástulo, que ha hecho Francisco Arias. Y nada, recordarles, mañana, 7 menos cuarto, José Zoilo y este amigo y vecino de ustedes, David Gómez, hablarán. Yo voy a ser telonero de José Zoilo, que se muera de envidia que enfole. Así que espero que no nos abandonen y que estén aquí con nosotros mañana. Muchas gracias. No se levanten, por favor, un momento, vamos a hacer una fotito.